Bueno, muy preocupante el primer dato porque suena altísimo. El 70% de los padres utilizan la violencia físico-verbal en Argentina. Esto forma parte de un estudio de indicadores múltiples que hizo UNICEF en varios conglomerados. Y obviamente se refiere no solamente a violencia física, sino también a violencia verbal, y que tiene que ver con los modos de disciplinamiento que los padres utilizan con los chicos, ¿no? Y yo diría que más preocupante que eso es el dato de que el 54% de los chicos entre 2 y 4 años reciben castigos violentos, ¿no? Castigos físicos. Y nosotros venimos haciendo una alerta sobre el tema del maltrato infantil, porque el maltrato infantil a veces uno tiene la representación de que estamos hablando solamente del castigo físico, y en realidad estamos hablando de castigo físico, estamos hablando de maltrato psicológico, estamos hablando de presenciar violencia doméstica, y hoy nuestros chicos más pequeños perciben la violencia como natural, están aprendiendo modos violentos de vínculos, ¿no? Lo preocupante de esto es que en el futuro existen altas probabilidades de que estos chicos sean violentos porque se han creado con un modelo así. Lo que estaban diciendo ustedes es así. La crianza tiene que ver en estos primeros años de crianza, de alguna manera se fijan modos de trato, modos de vincularse, y precisamente esta es la importancia hacia el futuro, porque nosotros estamos hablando ahora de la violencia, de cuestiones mucho más graves que suceden después, pero bueno, nuestros chicos están siendo criados de modos violentos y disciplinados de modos violentos, ¿no? El adulto tiene conciencia, bueno, obviamente que el maltrato físico sabe lo que es, pero de los daños que provoca también la violencia verbal. Nosotros creemos que en realidad tenemos tan naturalizada la violencia en nuestra sociedad, en el modo de tratarnos, en los modos bruscos, amarreos, los papás bofetada o un chirlo, y dice, bueno, pero un chirlo le va a venir bien, ¿no? Y algunas veces esos chirlos no son un chirlo ocasional, ¿no? Sino que se traducen en modos permanentes de disciplinamiento. Y eso realmente marca en los chicos modos de vinculación, sobre todo. Nosotros no creemos no nos damos cuenta de lo que supone la violencia psicológica contra un chico, los gritos, los modos despectivos de referirnos a ellos, desde un lugar adultocéntrico, desde un lugar de poder del adulto. Y nosotros, de hecho, en la Defensoría, el 60% de los casos que nosotros recibimos aquí están atravesados por violencia. Un 31% de los casos de los que recibimos tienen que ver con la vulneración del derecho a la convivencia familiar, con formas que sobre todo tienen que ver con la violencia psicológica con los chicos, ¿no? Es decir, los padres que en la disputa entre ellos toman a los chicos como rehenes, impidiéndole a un niño ver a uno o a otro, o a ver a los abuelos o a la familia, etcétera. Y después tenemos un 30% de casos que tienen que ver con lo que ustedes mismos decían en el piso, abuso, acoso, maltrato y abandono, que son formas graves de violencia, ¿no? Alejandra, te está escuchando Amelia. Sí, estábamos pensando, claramente me parece que nos falta formación, sobre todo a los alumnos, a los adultos, para saber de qué manera tenemos que tratar a nuestros niños, pero me parecía importante también destacar qué es lo que esto genera. Cuando un adulto maltrata a un niño, está formando una personalidad diferente. ¿Qué pasa con la autoestima de ese niño? ¿Qué pasa con ese niño que después se transforma en un adulto y aprende que la violencia a veces es la única forma de relacionarse? Así es, buenos días, así Buen es. día. Nosotros tenemos, es lo que nosotros llamamos un trato asimétrico. Le enseñamos a los chicos a relacionarse desde un lugar donde hay alguien con más poder que puede tratar de cualquier manera a otro que es más débil, que es más vulnerable o que tiene menos poder. Entonces, este modelo de trato, los chicos lo van reproduciendo y después lo reproducen entre ellos, es decir, el más fuerte también
también maltrata a uno que sea más débil o más vulnerable, y esto es lo que hace también que se haya multiplicado las formas de bullying, ¿no? Y también lo vemos con mucha frecuencia nosotros aquí con los chicos. Y esto obviamente después con el tiempo genera una formación tal que hace que uno se vincule con el otro de un modo asimétrico. ¿Y qué es lo que genera de fondo la violencia? Nosotros venimos trabajando mucho sobre este tema, sobre todo en el tema de los chicos que son testigos de violencia y viven en una situación de violencia doméstica. Y los adolescentes igual, ¿no? Porque los chicos presencian la violencia y además de esto, ellos además de que lo aprenden como modo de vincularse, después lo reproducen. Con respecto a los adolescentes, a nosotros nos llama la atención la naturalización que los adolescentes tienen en torno a los modos violentos de relacionarse entre ellos. Y cuando uno le hace preguntas cualitativas a los adolescentes, nosotros los encuestamos en nuestras actividades, ellos no ven muy frecuente la violencia de pareja, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué quiere decir? Que es una alerta que tenemos que prender en nuestra sociedad. Nosotros estamos haciendo un circuito de violencia que va a ser difícil de cortar y todos los días vamos anunciando nuevas cuestiones, pero que estas nuevas cuestiones, femicidios, episodios de violencia de género, de acoso, etcétera, y no nos damos cuenta que esto es lo que les estamos mostrando como modo de vínculo a los chicos, además del hecho de que una mamá cuando sufre violencia de género tampoco puede cuidar y criar adecuadamente, no puede atender porque no está en condiciones psicológicas de hacerlo. Entonces decimos, nosotros creemos que tenemos que prender una alerta social sobre el tema del maltrato infantil en todas sus formas y realmente como sociedad cuestionarnos de qué modo este paradigma patriarcal, adultocéntrico, donde hay uno con más poder y otro con menos poder, se modifica de modo tal que aprendamos a tratarnos con respeto mutuo. Y esto no quiere decir no disciplinar. Lo que pasa es que hemos referenciado disciplinamiento con violencia, ¿no? Y esto es cambiar los modos de crianza. Y en esto, bueno, yo creo que hay muchos sectores académicos, desde UNICEF se viene trabajando, nosotros mismos venimos trabajando, pero es muy difícil modificar en los adultos y por eso también el rol que los medios deberían cumplir en esto de contribuir a una crianza con buenos tratos, ¿no? Bueno, la verdad es que nos hemos quedado con un montón de preguntas, Roxy, porque primero que me parece fundamental este concepto de la disciplina. Uno puede disciplinar sin necesidad de utilizar la violencia para eso y quizás ahí es donde tenemos que hacer el mayor aprendizaje nosotros, los adultos. Y la otra pregunta es, ¿cómo se corta? ¿De qué manera uno puede empezar a revertir esta situación? ¿Existe esa respuesta? ¿Es muy compleja? Bueno, la pregunta de Alejandra es cómo se corta un poco toda esta línea de violencia y si se puede revertir, si eso es muy complejo. Es complejo porque se trata de una cuestión cultural, ¿no? Cuando hemos ascendido en los niveles de violencia y empezamos a no percibirla y a naturalizarla, entonces resulta mucho más complejo. De todos modos, yo creo que hay formas de hacerlo. En primer lugar, modificando y ayudando a modificar los patrones de crianza. Y creemos que en esto tenemos que hacer mucho hincapié, fortaleciendo a las familias en otros modos de crianza, resguardando los chicos. Esto es lo que la Convención pide como protección especial, que los adultos nos responsabilicemos y no adulticemos a los chicos, porque nosotros hacemos cargo a los chicos de muchas cosas y los tratamos como si fueran un adulto en miniatura, con la excusa de decir, bueno, él tiene que saber. Sí, está bien, pero también debemos
protegerlo para que él pueda comprender progresivamente modos de trato, pueda comprender las situaciones que lo rodean, ¿no? Y en ese sentido creemos nosotros que tenemos que ejercer los adultos nuestra responsabilidad desde un lugar de protección especial de los chicos y cambiar nuestros modos de trato, pero nuestros modos de trato en todos los sentidos, nuestros modos de trato familiares, nuestros modos de trato en los medios de comunicación, donde uno ve que realmente no se cuida a los chicos. Nosotros hemos visto los episodios y estamos mirando con cuidado ese tema también. Bueno.